Hola, buenas noches, buenos días. Cuando sea que vean esto, eh, les voy a tratar de explicar un poquito acerca de este pensador al que estamos enfrentándonos. Eh, de hecho, acabo de caer en una de las mañas y de los malos tratos que se dan en la historia de la filosofía, porque acabo de decir que les voy a hablar de un pensador que en este video sí. El punto de este video es un poco introducir el pensamiento, en términos muy generales, de Gilles Deleuze, que es uno de los pensadores más importantes, uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Eh, Sin embargo, el punto de esta presentación es tratar un poco el pensamiento de él, pero quiero hacer notar que el texto que estamos revisando es de dos autores. Uno es de Gilles Deleuze y el otro se llama Félix Guattari. Y lo que es una especie de injusticia histórica que ha ocurrido, a lo mejor ya pues en estos tiempos, en el futuro, espero cercano, se restituye un poco el recuerdo de Guattari, porque en general Deleuze era el que era un rockstar, o al menos el que es ay, perdón, disculpen, llegó una gata. Es el rockstar de la filosofía. Félix Guattari, a pesar de que escribió con Deleuze los libros más famosos de ambos, eh, ha quedado un poco en el olvido, incluso cuando se tratan de estos libros muy famosos, como por ejemplo hay uno que se llama Anti-Edipo, el siguiente que escribió se llama Mil Mesetas. Ambos forman una especie de díptico, ¿no? Que se llama en conjunto Capitalismo y Esquizofrenia. Esos libros son muy, muy importantes en la tradición filosófica del siglo XX y no es poco común que se diga que son de Deleuze. Ah, sí, y del otro, ¿no? O sea, de Guattari. Por alguna razón el nombre de Deleuze es un poco más conocido, es más famoso, más sonado, a pesar de que el otro autor con el que escribió, Félix Guattari, tiene un pensamiento muy, muy, muy interesante, muy rico, muy original, y además que los conceptos que son más famosos de la obra conjunta de ellos dos, yo la verdad digo, no hay manera de saberlo, esto ha dado lugar a muchas discusiones, pero yo los detecto más bien en el tenor de lo que ha escrito Guattari, porque pues desde luego ambos tienen sus escritos cada quien separados y tienen estos escritos muy famosos como una coautoría, ¿no? El texto que vamos a revisar en clase es justo una de estas coautorías, es el último libro que escribieron ambos, que se llama ¿Qué es la filosofía? No les voy a atosigar mucho con ese libro porque se supone que nos van a platicar de él en clase, pero sí creo que vale la pena un par de, un par de comentarios nada más. O sea, Deleuze estuvo escribiendo desde los 50 hasta los 90, o sea, fue una vida productiva larga y fue bastante eh, prolífica, ¿no? O sea, tiene muchísimos libros, tiene otros tantos, muchísimos artículos, entrevistas, ¿no? Y en general, sin embargo, todos estos textos giran en torno a ciertas ideas comunes, ciertas ideas fijas que él tenía. Entonces, yo lo que quería es justo presentar unas de estas ideas muy someramente, ojalá que sirva como para base, para entender el texto al que nos estamos enfrentando, ¿no? Que es el de la introducción nada más de qué es la filosofía. Entonces, de nuevo, no voy a decir nada demasiado de la biografía de Deleuze, no creo que venga el caso ahorita, y además también nos van a platicar de ella en clase. Eh, Sin embargo, creo que sí, es buen lugar para empezar las influencias de Deleuze en términos filosóficos. Usualmente, a él le gustan muchos filósofos, incluso hay unos que no le gustan de cierta manera, por ejemplo Kant.
A Kant le llama que es un enemigo de él, pero se ve que lo respeta mucho, ¿no? Respeta mucho sus ideas y no niega la importancia que tuvo en la filosofía Immanuel Kant. Eh, Dice en algún momento de él es que Kant descubrió muchas cosas muy interesantes, pero que no se atrevió a explorarlas realmente, ¿no? Sino que nada más las destapó y ahí las dejó. Y en cierto sentido, eso lo dice porque él mismo es lo que está tratando de hacer, ¿no? Detectar ciertas cosillas en el sistema de Kant, en la cuestión trascendental, qué significa esto, y explorarlas en sus propios términos. Ya más o menos salió Kant en la clase, ¿no? Con respecto a Bergson. Entonces, tiene muchas influencias, pero usualmente le adscriben, digamos, tres principales, al menos en términos de armar un sistema general de pensamiento, ¿no? Estas tres influencias principales son, en primer lugar, en primerísimo lugar, yo diría, Baruch de Spinoza. Si esto lo he dicho mucho, si han llevado Moderna 1 conmigo, pues nos hemos clavado con Spinoza y hemos tratado de sacar cuál es el sentido de su sistema, e incluso a lo mejor les ha tocado leer algún libro de Deleuze hablando acerca de Spinoza, uno que es así un manualito facilísimo si le quieren entender a Spinoza, muy contadito, con un esposo biográfico, etcétera. Se llama Spinoza Filosofía Práctica, tiene incluso un glosario de términos de Spinoza, entonces es así como un manual para entrarle a Spinoza invaluable, ¿no? Eh, Mientras les vaya explicando, creo que más bien iré acomodando un poco estos nombres. El digamos, nombre grande de influencia es Nietzsche, Friedrich Nietzsche, este filósofo alemán del siglo XIX, que pues es un poco malentendido, un poco medio que lo cooptaron un poco los nazis después, o algunos de sus conceptos, ya que él había muerto, etcétera. Para Deleuze, Nietzsche representa una vía al futuro, ¿no? En términos de pensamiento, porque ustedes saben que Nietzsche tiene este concepto del eterno retorno. Deleuze lo reestructura, lo retrabaja para pensar, bueno, ¿qué viene en el futuro, ¿no? Y por último, y esto lo dejo al último no por orden de importancia, sino para conectar y empezar a explicar un poco más, pues una de sus influencias principales, la tercera influencia principal, es justamente a quien conocimos la vez pasada, Henri Bergson, ¿no? Este filósofo francés de esta transición entre el siglo XIX y el XX. Entonces, ¿qué le saca a Bergson Deleuze? Desde luego ya en el libro que leímos pues empieza a ver cuáles son sus intereses, su método filosófico, sus conceptos principales, pero creo que queda bien ejemplificado la importancia que tiene Bergson para Deleuze en términos de lo que discutimos en clase, el tiempo y esto que le llama la duración. Ya nos clavamos en clase mucho, empezamos a discutir de estas distintas dimensiones temporales, el tiempo que medimos con el reloj, que es un tiempo como digamos medido con una reglita. Si lo piensan así, piensen en una línea del tiempo, piensen en un no sé, como en una, a lo mejor en una film, ¿no? De película que va avanzando, ¿no? Una cosa lineal que puedes detener y medir en cualquier momento. Por un lado, ese tiempo medible, y por el otro, este tiempo de la duración vivida, de la experiencia temporal, que realmente no se puede medir porque pues, finalmente se asocia a cada entidad en particular y a los distintos grupos de entidades, ¿no? Entonces platicábamos, bueno, qué se siente cuando uno va tarde, la angustia, ¿no? O sea, desde luego el reloj no va más lento ni más rápido, pero uno lo siente, uno lo vive de distinta manera. Entonces, si eso no es el tiempo, si la experiencia temporal no es el tiempo, entonces, ¿qué es, no? ¿Qué nos estamos lavando el cerebro que es solamente este tiempo cronometrado? Cuando vamos tarde, a lo mejor hasta pasa una cosa doble, ¿no? Nos pasa que el tiempo a lo mejor avanza demasiado rápido porque se acerca cada vez más la hora de nuestra cita y nosotros no llegamos,
pero al mismo tiempo pasa súper lento porque cuando se para el metro de pronto se abren las puertas y uno está esperando que se cierren y no se cierran y parecen 2 horas que están abiertas, aunque pasaron los 10 segundos, ¿no? De rigor que dejan en el metro antes de que te apachurren el brazo o la mochila con la puerta, ¿no? Entonces, esto, esto en sí, esta idea, esta concepción de dos tiempos distintos, eh, suena un poco como una observación, como digamos, trivial o un dato curioso, pero es el punto central que utiliza Bergson y a su vez como escaloncito de Deleuze para postular una idea, una visión acerca de cómo es la realidad. Y en esta realidad eh, que propone Bergson pasan muchas cosas. Por ejemplo, pasan muchas cosas extrañas, pero que si las piensan bien, realmente no lo son tanto. Por ejemplo, en esta realidad, en este sistema de la realidad que propone Bergson, uno puede modificar el pasado, uno puede cambiar el pasado. Y uno dice, no, ¿cómo? Ya el pasado ya pasó, ¿no? El pasado ya está escrito en piedra, el pasado ya no se mueve porque pues no tengo una máquina del tiempo, ¿no? Y dice Bergson, no, o sea, no se trata de regresar a cambiar el pasado como la de Volver al Futuro o tantas películas de viajes en el tiempo, sino que el pasado es una fuerza siempre viviente, ¿no? Es parte de este tiempo de vivido, ¿no? El pasado que tenemos nosotros, esta idea de la memoria que tenemos nosotros, pues puede ser mutable. Un ejemplo muy bonito es, por ejemplo, cuando uno pasa, ustedes imagínense el camino que recorren para llegar a la universidad a lo mejor, y que pasan por una calle X. Y entonces pasan por una calle X y es una calle X. La conocen, tal vez la ubican, saben que en la esquina tienen que doblar a la derecha y ya está. Pero qué tal que en algún momento de la vida van pasando por esa calle y sale de alguna de las puertas alguna muchacha, algún muchacho, empiezan a platicar y de pronto se quedan prendades, ¿no? Ustedes. En ese momento, no solamente cambia su experiencia de ustedes, de cada vez en el futuro que pasen por esa calle, sino que cambia todas las veces anteriores que pasaron por esa calle. Se van a acordar de la vez hace 3 meses que se metieron en un charco pasando por esa calle, entonces ya van a pensar, me metí en el charco, como 2 metros antes de la puerta de mi amor, ¿no? Y así, entonces sus recuerdos van mutando activamente, ¿no? Es muy curioso que Bergson es pariente político, es el cuñado de un novelista francés muy importante de principios del siglo, que pues, se pone en esta gran categoría de modernismo, pero no creo que funcione tan así, de estos renovadores de la novela del principio del siglo XX, que se llama Marcel Proust, a quien Deleuze también dedica varios escritos, ¿no? Y Proust, justo toda su novela es una gran novela de 7 volúmenes, que toda ella es una exploración de cómo pasa eso, de cómo va cambiando el tiempo, cómo van cambiando los recuerdos. Un episodio muy bonito y el más conocido, yo creo, de todos esos 7 tomos es cuando el personaje de Proust, ¿no? Que sale en la novela, está con su tía, si no me recuerdo, y está tomando un tecito, ¿no? Está tomando un tecito y está remojando un pancito en el tecito. Y de pronto como que toda esa experiencia de remojar el tecito, el pancito remojado, los olores, etcétera, le despiertan, le destapan así como toda no iba a decir cloaca, pero bueno, el cofre de los tesoros de los recuerdos. Y se acuerda de sus experiencias de la infancia. Ustedes seguro lo han vivido cuando huelen algo, algún perfume, algún aroma y se acuerdan de algo. A lo mejor ni siquiera se acuerdan exactamente de qué, pero les llega así como una especie de memoria fugaz. Todo eso, ¿no? Todo eso nos indica que el pasado es una fuerza viva que siempre está en espera de salir y además de modificarse. El pasado siempre está como, digamos, como iridiscente en cierto sentido, ¿no? Entonces, para Bergson esta experiencia nos dice algo muy importante, que nosotros, todo mundo, vivimos en el presente. Eso como que medio que no hay vuelta de hoja. Vivimos en el presente, sabemos que es el presente, concebimos
esta idea de lo actual, ¿no? Esto es un término importante. No es necesariamente sinónimo de presente, pero ahorita manejémoslo así. Lo actual, la actualidad, este momento, este instante en el que estamos, concebimos que es nuestro presente, que es hasta cierto momento, hasta cierto punto lo que concebimos como la existencia, ¿no? Pero detrás de ese presente, y Bergson lo toma como, pone hasta un diagramita en el libro de Materia y Memoria, de un cono, cuyo piquito es el presente, es el punto presente, y el cono se va ensanchando cuando se va yendo más para atrás. Y en la base del cono es todas nuestras experiencias y memorias originarias. Quién sabe si cuando nacimos, a lo mejor en una de esas antes de eso, ¿no? Antes del nacimiento, pero definitivamente todas nuestras memorias que hemos acumulado es lo que representa ese cono, que tiene su punto culminante, su filo, ¿no? Su pico en el momento presente. El momento presente es como lo más obvio, lo más evidente para nosotros en cualquier momento dado. Pero es un error pensar que por eso el pasado ni es activo ni es importante, ¿no? Entonces, ¿qué nos da todo esto? Estoy nada más hablando de Bergson, Spinoza lo dejamos a un lado, a Nietzsche lo dejamos por el otro. Bergson nos está hablando del tiempo y de las maneras que tenemos de experimentar el tiempo, que nos dicen que a lo mejor hay distintas dimensiones reales del tiempo. No todas son actuales, pero sí hay reales. El pasado no es algo que ya se fue y ya desapareció de la existencia. El pasado sigue viviendo en mí y en cada uno de ustedes, en la forma de sus recuerdos, pero también a lo mejor en la forma de las marcas que tienen en su cuerpo. Si tiene alguien algún tatuaje, pues el pasado, pero vive en ese tatuaje, y cada vez que vean ese tatuaje, sí, está con ustedes en el presente, pero también marca el momento en que se lo pusieron, ¿no? Y todos los momentos que han pasado junto con ese signo. Entonces, esto es una cosa muy importante para la filosofía de Deleuze, que hay en la realidad en su totalidad es un conjunto de dos grandes planos, ¿no? El primero es lo actual, lo que estamos viviendo en este momento. Lo estoy simplificando un poco demasiado, pero digamos lo actual, lo que estamos viviendo en este momento. A lo otro, esto que les explicaba hasta el momento en términos de la memoria o el pasado, a eso otro le llama virtual, ¿no? Entonces lo actual es lo existente en este momento y lo demás, este pasado vivo, es lo virtual. Entonces, esta es una expresión temporal del sistema de la realidad de Deleuze, un sistema de la realidad que se compone de estos dos polos, si lo quieren ver así, lo actual y lo virtual. Les digo que es una expresión temporal porque esto actual y virtual se puede expresar de diversas maneras, no necesariamente con el tiempo. Pero antes de simplemente mencionar un poquito esto de cómo se puede expresar esto actual y virtual, nada más quiero hacer un énfasis importante aquí. Estamos hablando de un sistema de la realidad, estamos hablando de un sistema metafísico y en particular de un sistema ontológico, ¿no? O sea, ustedes saben que la ontología es aquello que habla de las reglas, de las leyes, de los ontos, es decir, de los seres. La ontología es la rama de la filosofía o de la manera de hablar filosóficamente que nos habla de la realidad, ¿no? Entonces, en el momento en que Deleuze está escribiendo en los 60s, antes de conocer a Guattari, si quieren, en los 50, 60, él se está interesando mucho por la ontología. Pero la ontología es algo, sobre todo en Francia en ese momento, es algo que está súper despreciado, está súper mal visto, le hacen fuchi a la ontología. ¿Por qué? Hay un texto que se llama, es un libro introductorio, lo tengo aquí en versión electrónica, se llama Deleuze, una introducción, un autor está de Cambridge University Press y el autor es Todd May. Él señala dos autores franceses contemporáneos a Deleuze, muy contemporáneos, casi que fueron a la universidad juntos y tal. Son como de la misma edad, se murieron más o menos en el mismo momento. Uno de ellos es Michel Foucault, a quien vamos a leer, y otro de ellos es Jacques Derrida,
a quien ya no vamos a leer, está en el programa, pero ya lo saqué por meter a Xenia Llávenes. Ambos representan este rechazo a la ontología, de distinto modo. No voy a abundar en sus distintas maneras de expresar esta idea, pero rechazan la ontología porque ellos piensan que cuando uno trabaja un concepto filosófico, una manera de filosofar, que te dice, los seres son así, los seres son asá, los seres tienen estas reglas para ser, para existir, uno muy fácilmente, a lo mejor uno podría argumentar necesariamente, cae en la descripción de la naturaleza de los seres o de la esencia de los seres. Entonces estos pensadores, en el siglo XX se está tratando de desmontar todas estas ideas de cuál es la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? ¿Cuál es la naturaleza de la mujer? ¿Cuál es la naturaleza de los animales? ¿Cuál es la naturaleza del medio ambiente? ¿Cuál es la naturaleza del mundo, ¿no? Cuando decimos que algo tiene una naturaleza o una esencia, corremos un gran riesgo, que es decir, las cosas, por ejemplo, vamos a ponerlo en un ejemplo, un hombre, ¿no? Tiene cierta naturaleza. Esto quiere decir que tiene características A, B y C necesariamente. Ustedes pónganle A, B y C lo que quieran. Puede ser una cosa fisiológica en términos de sus cromosomas o sus, no sé, los caracteres sexuales primarios o secundarios, o le pueden poner sus personalidades, ¿no? Una personalidad masculina, o pueden poner lo que sea. Incluso lo pueden poner biológicamente, un hombre es un mamífero, por tanto tiene pelo, ¿no? Entonces uno dice, ok, pero pues que no hay casos en donde no. Nos obliga la ontología a ser así, a seguir nuestra naturaleza. Y si sí nos obliga y hay gente que no se acomoda a esa naturaleza, entonces justamente le decimos que es antinatural, ¿no? Entonces, esto es un riesgo muy importante, sobre todo a mediados del siglo XX, que ya pues esta cuestión de qué puedo ser, cómo puedo ser, de qué distintas maneras puedo expresar todo, ¿no? Mi cultura, mis pensamientos, mi lenguaje, mi propio cuerpo, mi vestir, etcétera, todo. Y noten, yo estoy hablando exclusivamente de un ser humano, ¿no? Seres, realidad, hay de todo ahí, ¿no? Poniéndonos aristotélicos o lineanos, hay mineral, vegetal, animal y bueno, y hongos y bacterias y todas esas cosas que se descubrieron después, ¿no? Pero vale, la realidad es un catálogo infinito de cosas. Si jugamos a la ontología, corremos el riesgo de colgarles letreritos de cómo tienen que ser esas cosas, y si alguno se nos sale del huacal, hay gente que diría, eso es antinatural, eso tiene que ser exterminado o corregido, lo que sea, ¿no? Entonces, Foucault y Derrida, pues no, eso lo revisaremos ya después, pero al menos Foucault, ¿no? Por ejemplo, es un pensador que está todo el tiempo diciendo, bueno, el poder como se expresa, el poder de alguien sobre alguien más, muchas veces se expresa en esos términos de opresión, de establecer cuál es la naturaleza que uno tiene que tener, cuáles son las características que debe de tener esta persona oprimida, ¿no? Esta persona que no tiene poder. Yo que tengo poder le dictamino cómo tiene que ser su vida y su existencia. Entonces Foucault se está rebelando en contra de la idea misma de la ontología, de un pensamiento y un trabajo que te diga así es la realidad. Derrida hace lo suyo por su lado, él, ¿cómo decirlo en pocas palabras? Tiene preocupaciones similares, pero él se va más del lado de nosotros nos movemos en términos muy lingüísticos, nuestra lengua y nuestras categorías lingüísticas estructuran nuestra visión de la realidad. Entonces se dedica a analizar, ¿no? Por ejemplo, dualidades como blanco y negro. ¿Cuál de estas está más cargada de connotaciones negativas, ¿no? De blanco y negro, pues ustedes piensen cuál será la que está más cargada de connotaciones negativas, ¿no? Mano negra, tarjeta negra, saldo negro, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor números negros no es tan malo como números rojos, no sé, X, ¿no? Se entienden la idea. Entonces, frente a este rechazo a la ontología, que era como muy de moda en ese momento, con muy buenas razones me parece, Deleuze llega y dice, no, es que pues estamos viendo la ontología, a lo mejor lo estamos viendo un poquito mal, ¿no? O un poquito incompleto.
Si pensamos que una ontología es una dictaminación, una serie de reglas o un catálogo de las cosas que existen y cómo deben de ser, pues sí, claro, caemos en esos riesgos, caemos en esos peligros, en esas maneras de control, etc. Pero la ontología de Deleuze precisamente tiene una pregunta central. Para él no es cómo son los seres, ¿no? ¿Cómo es un hombre? ¿Cómo es un ser humano? ¿Cómo es un animal? Etcétera, etcétera. Sino es cómo podría ser, de cuántas maneras puede ser, qué tanta diferencia puede expresar un mismo ser. Y lo más importante, ¿dónde se almacenan todas esas diferencias? Ustedes piensen en su propia vida, en su pasado, cómo han cambiado desde que son niños, niñas, hasta ahorita, ¿no? Ese es un continuo y no se puede decir que han dejado de ser la misma persona, pero su evolución, por decirlo así, y esto es muy bersoniano, ¿no? Recuerden que tiene un libro que se llama La evolución creadora o creativa. Su evolución ha ido como desenrollándoles, ¿no? Ha ido cambiándoles, ha ido mutándoles de ciertas maneras. Y no es la única manera en que eso hubiera podido haber pasado, ¿no? Ustedes podrían ser de cualquier otras miles de maneras. Deleuze es lo que explora, lo que quiere explorar con su filosofía, ¿no? O sea, estas miles de maneras, esta creatividad infinita que tiene la realidad. Entonces, no sé si con esto se entiende un poquito más estas dos categorías que él tiene, lo de actual y lo de virtual. La actualidad es la cuestión, es la cosa que se está expresando en un momento presente, de una manera ya determinadísima. Yo estoy vestido, ahorita estoy determinado en todo, en mi vestimenta y tal, pero yo como ser, así como cualquier otro ser de esta realidad, tengo un abanico infinito de, así le llama, potencialidades, ¿no? Y todo ese abanico infinito de potencialidades, de diferencias, de cambios, etcétera, se almacenan en este plano que le llamamos nuevamente virtual, ¿no? Este plano virtual. No se vayan con la finta, luego Lena Deleuze como si lo virtual fuera esto como noventero, ¿no? De la realidad virtual y todo esto. No, o sea, lo virtual es esta expresión de potencias que se mueven debajo de la superficie, por decirlo así, ¿no? De una manera un poco poética, si quieren, debajo de la superficie de la actualidad, se mueven un chorro de fuerzas subterráneas que en cualquier momento pueden salir, ¿no? Y pueden expresarse y pueden cambiar cómo son las cosas. Entonces, vale, nada más lo dejo ahí. O sea, creo que es suficiente, ha sido poquito, son simplemente un par de conceptos, ¿no? ¿Cómo se llama? Imbuidos, pues, ensartados. No me acuerdo cómo se dice, estoy pensando cuando ponen una joya en un anillo, engarzados, en un par de conceptos engarzados en un sistema ontológico, ¿no? Muy influenciado por la filosofía del pasado. Deleuze es un lector muy técnico. Entonces, estos par de conceptos es la pareja de actual y virtual, ¿no? Ojalá se haya entendido un poquito cuál es esta idea principal de Gilles Deleuze. En el siguiente video les platicaré un poco más de perdón, la colaboración que tuvo él con Félix Guattari y un poco de la filosofía de Guattari mismo, digamos en su proyecto solista, ¿no? De Guattari, pero sobre todo, ¿qué fue lo que empezaron a hacer ellos dos? Creo que entender esto, pues es creo que lo mínimo que uno tendría que saber antes de enfrentarse a este libro de qué es la filosofía. Que justo es eso, ¿no? O sea, ya nos platicarán cuál es la propuesta específica del libro, pero justo es esto, es el último libro de un par de filósofos que dicen, ¿qué es la filosofía? Entonces tienen que voltear para atrás, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué he estado haciendo todo este tiempo? Sí, filosofía, pero ¿qué es eso? Entonces, sí, entender este par de conceptitos centrales de Deleuze es fundamental, ojalá les sirva a las personas que están, van a exponer este texto la semana que entra. Pero bueno, pues ahí lo dejo. Muchas gracias por su atención. Esperen un siguiente video con un poco más de información y nos vemos para discutir
el texto de Deleuze y Guattari conforme al calendario. Gracias.